Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. El Señor les bendiga. ¿Me escuchan? Bien. El que no escuche me hace señas. Dios les bendiga. Me alegra estar esta tarde nuevamente con ustedes, aprendiendo juntos. Saben que siempre que damos, recibimos. Y siempre que tenemos la oportunidad de hablar acerca de la familia, esto no... Cuando estoy preparando el material, me estoy chequeando, ¿seré que lo que digo lo estoy viviendo? Y esto es tremendamente vital porque nunca se tiene efectividad si lo que estoy diciendo no lo vivo. Y saben que mi experiencia familiar, vengo de una familia de padres separados, vengo de una familia que mi padre era alcohólico, de los malos tratos, los gritos, las peleas, eran el pan nuestro de cada día. Pero yo no sabía lo que era una familia normal. Yo pensé que todas las familias eran parecidas y que se trataban de esa manera. Para mí era natural que en la mesa 8 de cada 10 palabras eran malas palabras. Alcanzámelo, pero búscatelo, andate al miércoles o al jueves. Y entonces era permanente esto entre el trato con mis 9 hermanos, porque así lo habíamos mamado. Pero cuando tuve la oportunidad de que alguien nos hablara del Evangelio en el curso donde yo estaba en el secundario, yo pensé, este hombre está verseando, está diciendo cosas que habría que ver cómo vive. Cuando tuve la oportunidad de ver a una persona que no era una persona religiosa, no era una persona que vivía a Jesús en el templo, no era una persona que tenía la Biblia bajo el brazo para gastarla yendo a la iglesia, era una persona que tenía a Cristo en el corazón. Y esta era la presencia de Dios en su vida, lo que le permitía tener una familia totalmente opuesta a la mía. Mi profesor, cuando terminé el secundario, me invitó a trabajar en su hogar, que era su estudio contable, y entonces allí en su casa pude ver lo que era una familia en la voluntad de Dios. Total, una atmósfera diferente. Un día me invitó a almorzar en su casa y me dijo, Antonio, lo invitamos a almorzar. Y yo vivía solo, me había ido de mi casa, yo cumplido 20 años, y entonces yo detesto comer solo, así que fue una alegría que me invitara y me quedé en su casa. Y cuando llegó la hora de almorzar, nos sentamos a la mesa y me dijo, Antonio, acostumbramos a dar gracias a Dios por los alimentos. ¿Quisiera tomarse de la mano? Obviamente me tomé de la mano, pero luego de dar gracias a Dios, uno de sus hijos le dijo, papá, ¿me das un pan? Y él le dijo, sí, mi amor, ¿con qué te lo hago? ¿Con manteca o con queso? Yo no podía creer de que un padre tuviera esa actitud tan cariñosa, ni hablar. Cuando regresaba de su estudio, de sus trabajos en algunas empresas, en Villa Jan Grano, en varios comercios donde él era contador, volvía, dejaba su portafolio e iba a la cocina y le decía a la esposa, mi amor, ¿cómo estuviste? Y era tan alto él y ella era tan peticita que él casi la levantaba y la apretujaba y le daba un beso y le preguntaba, ¿cómo estuviste hoy? A la esposa. Y después de tomar un té, a la noche después de cenar, iba a la habitación de Philip, su hijo mayor, y le preguntaba a Philip, ¿cómo estuvo el día hoy en el colegio? ¿Cómo anduvo tal materia? ¿Superaste? ¿Hubo problemas? Bueno, vamos a dar gracias a Jesús. Y oraba con Philip. Y luego iba a la habitación de Andrea, su otra hija. Tenía 4 en ese momento, después tuvo 2 más. Con cada uno de sus hijos. Yo llegué a pensar que eran extraterrestres.
Créanme, yo pensé, no, esta gente no debe ser de este planeta. Porque mi padre, yo era el primero de los hijos, de los 10, jamás me abrazó. Jamás me dijo, hijo, te amo. Y yo sé que él me amaba, pero nunca me abrazó. Cuando hablamos de la familia cristiana, cuando hablamos de la familia que experimenta una vida diferente a la que se vive allá afuera, deben moverse estos principios en sus vidas y en la mía. Mis hermanos, la palabra del Señor nos habla de que verdaderamente necesitamos tener esta experiencia como padre, esposo, como esposa, madre, y cada uno de los hijos una experiencia para que verdaderamente Cristo reine en ese hogar. Y hablamos que en el Génesis, en el principio, el propósito de Dios era constituir la primera familia sobre la faz de la tierra, crea al hombre, luego crea a la mujer, y allí les mencioné en la clase pasada que luego de crear, de sacarle la costilla y crear una mujer y entregársela y ponérsela delante de Adán, Adán la ve y dice, wow, esta es varona. Esta es carne de mi carne, hueso de mi... Esto es lo que yo necesitaba. Este es el complemento. Y luego dice que Adán conoció a Eva y ella concibió y tuvo hijos. Es decir, que el principio de Dios era de hacer dos cuerpos diferentes, dos personas completamente distintas, unirlas y que tuvieran la posibilidad de concebir y tener hijos. Y verdaderamente hizo al hombre con características físicas tan diferentes a la mujer. Al hombre le hizo de las caderas más angostas, más apretadas, los hombros más anchos. Les hizo las manos diferentes, las manos del hombre es mucho más ancha esta parte que las manos de una mujer, porque el hombre tiene la posibilidad de tomar, de trabajar y tiene la cintura más estrecha para poderse mover y trabajar. A la mujer le hizo más delicada en su piel, le hizo las caderas más anchas para que dentro de su útero pudiera tener nada más ni nada menos que un hijo. Y le hizo una cantidad de resortes para hacerla muy sensitiva, que nosotros los hombres no lo somos. Por eso cuando Satanás quiere copiar, quiere hacer una copia de lo que es la familia, no le sale. Porque hay cosas que no la puede lograr. Porque están hechas desde el Génesis en el perfecto plan de Dios. Mis hermanos, les hablé la clase pasada de que uno de los engaños satánicos de este tiempo era la ideología de género. Les mostré una película acerca de lo que significa que como principio la ideología de género es una idea, es una fantasía, es un principio que toma al sexo no biológico, no natural, no moral como nosotros lo concebimos y como lo tiene la palabra del Señor, que nos ha enseñado que el sexo es bueno, es agradable y que tiene el principio de la multiplicación de la raza, pero que a su vez Dios le permite a la única criatura que le permite que goce del sexo es al hombre y a la mujer. No sucede esto con los animales, que solamente se acercan sexualmente para multiplicarse. El caballo con la yegua no sale a cenar a la noche y dice, bueno, nos quedamos por acá. Solamente se acercan para tener un potrillo y después no más. Pero sin embargo, a nosotros nos permite que sea placentero dentro del matrimonio. Y esto, mis hermanos,
cuando la ideología de género aparta estos principios y dice que el sexo está dado por la sociedad y la cultura del momento y que no interviene para nada la religión, ni los principios morales, ni éticos, ni nada, el sexo se dispara para cualquier lado. Y entonces encontramos situaciones tan tremendas y perversas como les mencioné en el otro video que vimos, de lo que en el mundo ya están ocurriendo familias y matrimonios que no tienen absolutamente nada con el principio bíblico, ni moral, ni ético. Por eso es importante que tengamos en cuenta que si vamos a vivir una familia en la perfecta voluntad del Señor, tendremos que verdaderamente buscar de su presencia y dejarnos que su Espíritu trabaje en nuestra vida. Porque Satanás, el enemigo, aún tratará de confundir a los escogidos. Esto dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, pero si se está hablando en todos lados, pero si además ahora hay grupos que van a ir a los colegios, porque si además se lograran estas leyes como ya han ocurrido, nos vamos a encontrar con situaciones muy fuertes. La semana pasada detuvieron a un pastor en Neuquén justamente por ir en contra de la ley del matrimonio igualitario, por hablar a sus alumnos. Es decir, una vez lograda la ley, toda ideología para que funcione, primero hay un pequeño grupo, pequeños grupos de personas que trabajan para formar una pequeña colectividad que piensan parecido. Se llama el colectivo de las lesbianas, el colectivo de los homosexuales, el colectivo de los gays. Se suben en una misma filosofía. Pero para que esto funcione socialmente, necesitan el apoyo del gobierno. Y por eso buscan para que surja la ley. Una vez que está la ley, entonces se puede imponer. Así ha surgido leyes como que todas las que terminan con nismo, el marxismo, todas estas leyes que han sido para imponer algo, el nacionalismo, todo lo que significa imponer algo, necesita una ley. Y una vez que se logra, entonces el propósito ¿cuál es? Es ir a los colegios y comenzar a instruir desde pequeño. Todos los movimientos que han surgido en el mundo han tratado de imponer desde las pequeñas mentes que son tan susceptibles y tan absorbentes para que para ellos sea natural ver dos hombres besándose en la calle. Y se hace tan natural que pensar que puede haber un papá y un mamó. El Señor nos guarde. Mis hermanos, les mencioné que había diferentes tipos de familia a través de los movimientos que hoy existen. Una era la biparental, o de dos partes, que era un hombre y una mujer que pueden concebir, y es la que conocemos como la natural, como entendemos la lógica, como entendemos que está en la palabra del Señor, que pueden concebir hijos. Y que además surge por el amor, el aprecio y el respeto que se tienen uno para el otro. Y hablé de las homoparentales, que son las que surgen hoy acerca de la ley del matrimonio igualitario, que pueden ser de dos hombres, que pueden alquilar un vientre, o uno de ellos puede tener un hijo con lo extramatrimonial, que lo puede haber tenido con una pareja, con una mujer, y luego dejó a la esposa y se vino para formar una pareja con otro hombre y traen ese hijo, o pueden alquilar un vientre y tener un hijo, pueden ser dos mujeres o dos hombres. Imaginemos que allí alguna parte va a estar faltando. ¿Faltará la figura varonil si son dos mujeres? ¿O faltará la parte sensitiva? Por más que se le brinde comida, se le brinde afecto, se le brinde ropa, se le brinde todo lo que pueda darle, faltará
la parte que Dios creó diferente. Encontramos también la monoparentales de una madre sola, divorciada, una persona sola, viuda, que decide quedarse con los hijos, haciendo frente. Hoy en día, cantidad de mujeres han quedado solas y son ellas las que afrontan la crianza de muchos hijos. Y entonces son ellas las que regentean toda esa familia, una sola parte. Estas mujeres pueden estar luchando. Hay también hombres que se han quedado con los hijos. La mujer los abandonó, los dejó. Y también, o puede ser una persona viuda o viudo que se quedó con los hijos. Entonces, uno solo es la cabeza, el que regentea, el que maneja esa familia. También encontramos las familias reconstituidas o reconstruidas o las ensambladas o compuestas. Familias que se componen de un hombre que tenía otro matrimonio con hijos, de una mujer que tenía otro matrimonio con hijos y se divorciaron ambos y se unieron. Y de esa unión surgieron otros hijos. Entonces están tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. Situaciones muy complejas que vamos a ver luego, que tenemos que saber cómo manejarlas, porque estas situaciones son tan comunes y las vivimos a diario y encontramos situaciones muy tristes y necesitamos saber aconsejar. Lo vas a tener en tu grupo de trabajo, lo vas a tener en tu grupo pequeño de la iglesia, vas a encontrar gente con situaciones lamentables que viven estas situaciones. Pero nosotros tenemos una palabra, nosotros tenemos la medicina para el dolor, nosotros tenemos un mensaje. Jesús nos dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Hay un mundo afuera que ha probado, que ha experimentado situaciones muy lamentables y que se viven en familias diariamente. Por eso estamos acá, no para llenarnos de letras, estamos acá para recibir en nuestra vida un mensaje, vivirlo, experimentarlo y decirle a las otras personas, este mensaje es dulce porque yo lo probé. Este mensaje es sanador porque a mí me sanó. Este mensaje es consolador porque a mí me consoló. Este es el principio y este es el propósito del curso Fe. Fundamentos espirituales que yo debo vivir y que puedo impartir a este mundo necesitado. Amén. Mis hermanos, familias de 3 generaciones o extensas. Familias que conviven en un mismo espacio, los abuelos, los hijos y los hijos de los hijos. O sea, el abuelo, allí no se fueron los hijos, se quedaron los hijos. Nacieron los nietos, pero los nietos ya eran grandes, se quedaron embarazadas, algunos se quedaron en la casa. Esas 3 generaciones viviendo juntos son familias de generaciones juntas y la convivencia no siempre es ideal. No siempre son las personas mayores tienen una vida hecha, los jóvenes tienen una manera de expresar, de vivir, de salir de horarios diferentes y toda esta convivencia no es tan sencilla. Una manera era la generación de los 40, de los 50 años, y otra es de la generación de los 70, de los 80, y otra es de la generación ahora del 90, del 2000. O sea, bajen la música, chicos, los abuelos quieren dormir. Bueno, que esos pobres viejos me tienen harto. O sea, 3 generaciones juntas. No es tan sencillo. Y mis hermanos, también las familias adoptivas, hombre, mujer, con hijos no propios que pueden adoptar. Y encontramos muchas familias que no podían tener hijos, adoptaron y han constituido familias realmente hermosísimas. Pero hoy también 2 hombres pueden adoptar, según la ley.
2 mujeres pueden adoptar según la ley. Y esto también va a aparecer en nuestro medio y el Señor nos ayude para poder aconsejar. También familias acogidas o familias temporales que, por ejemplo, el juez de menores puede determinar que en algunos hogares que son receptivos pueden tener un niño por un periodo de tiempo hasta que el juez determine si lo deja en adopción o lo traslada a otro hogar o lo vuelve a su hogar biológico. Esto ocurre muy a menudo con familias de drogadictos, de familias muy violentas, de gente, de madres que están ausentes, y entonces interviene la justicia y puede determinar que ese niño no puede estar en ese ambiente y lo ponen momentáneamente en algún hogar transitorio. Esto genera situaciones muy fuertes. Hemos estado con mi esposa y con el ministerio en el Chaco, en un hogar de niños, se llama Gotas de Amor, allí en Castelli, y tenían 57 niños cuando fuimos nosotros en un hogar de tránsito. Es decir, el juez determinaba. Estuvimos un día, el último día, estuvimos 3 días, el último día decidimos hacer un chocolate para todos los niños y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una torta. Y me dije, ¿quién la hace? Yo la hago, le dije. Y entonces dije a la pastora encargada del hogar, dígame quiénes son mis ayudantes. Entonces me asignaron 2 muchachitos de 11, 12 años para prender el horno de barro de leña afuera. Me asignaron como 2 muchachitos más para batir. Y me asignaron una nena de unos 9 años para que ella cortara el dulce. Y me asignaron a 2 más para rallar limones. Así que tenía un grupo ahí. Y cuando estaba la nena trabajando al lado mío, la de 9 años, me dice, esta nena que está ayudando al pastor allá, le dice la pastora a mi hermana, la pastora del Chaco, Nancy, que está en Resistencia, que nos había acompañado, dice, esa nena que está ayudando al pastor cortando el dulce, vino a nuestro hogar una noche derivada por el juez de menores cuando tenía 5 añitos. Hace 4 años que está con nosotros. La noche que la trajo el juez, tuvimos que previamente llevarla al hospital para que puedan coser su vagina porque su padre biológico la había violado. Y ahora el juez ha chequeado su familia y ha visto signos de arrepentimiento y le ha preguntado a la nena si quiere volver con su familia. Y la nena dice que sí, porque tiene 8 hermanitos. Así que volvería a su hogar. Estas situaciones de hogares transitorios donde hombres deciden de estos niños, qué terrible. Familias sin hijos determinan, por ejemplo, solamente vivir, pero no tener hijos, un hombre y una mujer. Y también puede haber hombre con hombre o mujeres con mujeres que deseen estar juntos, pero sin tener hijos. Y encontramos también otro tipo de familia que son familia de los abuelos. Hoy es tan común que un adolescente tenga hijos y que luego se siga haciendo su vida, salga, vaya a bailar y dejé al niño con mis padres. Entonces los abuelos se tienen que hacer cargo de situaciones que ya no están ni preparados, están cansados, pero tienen que empezar de nuevo. No es lo mismo que los padres biológicos críen a sus hijos que lo críen los abuelos. Algunas consecuencias son totalmente diferentes. Este es un panorama en general de lo que hoy son diferentes tipos de familias con las que usted y yo conocemos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que compartamos antes de seguir? Sí.
Me lo preguntaron justamente el domingo. Estuvimos con mi esposa en un retiro de familia en Valle Hermoso. Y un matrimonio que ya habían tenido una hijita, estaban en este dilema. No podían tener ahora y estaban en el dilema. ¿Qué hacen? Bueno, pero lo dejamos para la otra clase. Espere la próxima clase. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sin respuesta. Que sea con el tema las preguntas. Claro, o sea, de lo que hemos hablado. ¿Te conoce a alguien? ¿No sabe qué decir, qué sugerirle? Veamos juntos. Surja del consenso de la clase, ¿qué podemos hacer con esas personas? Voy a acotar algo sobre esto de la ideología de género de paso para que oren, porque así como surgió esto de Neuquén, está surgiendo en distintas ciudades, ahora hace poquito nomás que en Río Cuarto y está pasando también acá cerca y en distintas partes. ¿Por qué motivo? Porque la ideología de género va directamente contra la iglesia. Entonces, ya sea católica, apostólica, romana o no romana, la cuestión de Todos los principios morales aparte. Entonces, por favor, oren, porque, bueno, los que estamos responsables de todo esto tenemos que poner la cara. Ya se está anunciando que salió en la televisión que la ONU se levanta a perseguir la iglesia evangélica que se niegue a la ideología de género. Tal cual. Por eso digo, una vez salida la ley, a este pastor de Neuquén, justamente, él fue detenido porque él estaba hablando a los alumnos en contra de la ley de género, entonces del matrimonio igualitario, que en nuestro país ya es ley. Entonces, el Señor nos guarde, podamos instruir a nuestra familia, a nuestro hogar, de nuestras puertas para adentro. No hay ley, no hay constitución alguna que nos pueda impedir lo que nosotros vamos a poner en el corazón de nuestros hijos. Oremos por ello, clamemos por ello, cubramos a nuestra familia, mis hermanos, porque afuera el mundo nos invade. Sí. Situaciones tan especiales y tan difíciles que van a venir a nosotros y que verdaderamente oramos por ello, pero hay algunas heridas muy profundas en el corazón que verdaderamente si la persona entrega su vida al Señor y necesariamente tiene que tener una experiencia muy fuerte con el Señor para ser sanado, para que el Señor les sane, y otras personas quizás con cierta guía que podamos ayudarles a orar y ayunar para poder perdonar, porque algunas heridas son muy profundas y se necesita una sanidad del alma, una sanidad interior
para algunos casos determinantes. Algunas personas se convierten y en el momento son hechas nuevas criaturas, perdonan, su vida cambió de la noche a la mañana, pero otras tienen que ser de alguna manera asistidas, tratadas, escuchadas, y para que puedan procesar lentamente. Nosotros a veces tenemos el error, y quizás me explaye en esto, a veces pensamos que la persona entra al templo y ya cambió su vida. O levantó su mano porque aceptó al Señor y ya pensó, hermano, Dios le bendiga, aleluya, usted es una nueva persona. Pero tiene un nudo adentro que si la persona no es escuchada y guiada para ir desenredando esas ataduras que pueden ser, como dice mi hermana, violada, abusada, maltratada, necesariamente, y esto no lo puede hacer cualquiera. Tampoco puede cualquiera decir, bueno, hace esto. Tiene que ser persona que verdaderamente con sabiduría, con gracia de Dios, le pueda guiar para ser sanado y aconsejado, con personas y además con la capacidad receptiva para tomar una confesión de tal nivel que pueda decir, me confesó que su padre biológico la violó y que esto no trasciende toda la iglesia. ¿Sabes que la violaron? ¿Sabes que la violaron? Te cuento para que ore, te cuento para que ore. Porque esto ocurre. Y entonces el problema es, allá afuera la hirieron, la lastimaron y aquí adentro la arruinaron. Si alguien te abre el corazón, mi hermano, es porque confío en vos. Si alguien te contó, mi hermana, esto, es porque confió en vos y puso en tus manos nada más que su corazón. Voy a orar por vos, voy a clamar. Vamos a encontrarnos en esta semana. ¿Te queda bien el jueves? Bueno, vamos a orar. El otro jueves tengo tiempo, te pongo. Y quizás seas la persona que sane el corazón de esa persona. Y ningún otro. Porque confió en vos. ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Sí. Tengo una pregunta. Se sabe que cuando una persona se separa, todo eso, o se tiene una familia armada, ¿no es cierto? Se separa todo eso, viene a la iglesia, conoce a Dios, todo eso, arma otra pareja, de nueva criatura es, puede formar familia, todo eso. Pero en el caso de un cristiano, ya conociendo a Dios, ¿no es cierto? Que se ocurre muchas veces, conociendo a Dios, conociendo la palabra de Dios, todo eso, y ha estado, digamos, conoce bien la palabra de Dios, pero por circunstancias, qué sé yo, X, se apartaron, como uno sabe, y en uno de esos momentos, cada uno forma su familia, separado de Dios porque se aleja de Dios y todo eso, ¿sabe? Y forma su familia afuera, después vuelve a Cristo, ¿no es cierto? Y tiene otra familia, tienen hijos, tienen todo, cada uno, ¿no es cierto? Y vuelven a Cristo en diferentes iglesias, todo eso. ¿Cómo lo toma Dios? ¿Cómo lo debemos tomar nosotros? Para saber. Que uno conoce. Sí. Algunos, por ejemplo, toman ese texto que dice, en el estado en que vino, así permanezca, con cierta trampa, ¿no? Porque de alguna manera, cuando no tenemos luz, cuando no conocemos al Señor, el pecado nos ha cegado, podemos hacer de todo en el mundo, en la oscuridad, en las tinieblas, y cuando venimos al Señor, la luz nos hace entender los principios del Señor. Entonces, entendemos cuál es mi esposa, mi familia. Pero muchas personas dejan a la esposa en el otro lado con 2, 3 hijos y consigue un modelo más nuevo y aparece en otra iglesia. Y en el estado en que vino a esta iglesia, permanezca. Creen que el que está... No es el contexto, no. Y creen que el que dice este principio no lo sabe. Mis hermanos, verdaderamente, o sea, realmente... Sí, conocemos, pero, o sea, en el caso hay una de las dos que no quiere volver, digamos. Hay uno de los dos que sabemos que no quiere Da igual. volver. Y por más que haya hecho lo que sea,
sea, no pudo volver con su pareja. No pudo reconciliar. Entonces, formó otra pareja por el hecho de que cada uno sabe que no puede vivir solo, lo que sea, y sirve a Dios en lo que puede y hace y ruega a Dios que por favor lo Bueno, digamos, pero vamos a ver entonces justamente algunos principios que vamos a ver de las familias ensambladas o reconstituidas, como estás preguntando, qué hacer en algunos casos donde nos encontramos con estas situaciones que nosotros sabemos un principio, pero la persona decide. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver que familias que están en estas condiciones tienen que tener muchísimo cuidado cuando entre esas familias hay hijos. Cuando hay hijos. Entonces, de momento, la persona deja en aquella iglesia o no, o en el mundo deja una familia, y de momento tienen hijos. Si son chiquitos los hijos, generalmente el ensamble es más fácil. Porque los hijos pequeños se adaptan más rápido. El tema es cuando tienen 12, 13 años. Sí, es una amiga de mamá, es un amigo de mamá, fue a tomar un té, ya viene mamá, o sea, no es una amiga de papá, ¿viste? Hoy en día los chicos a los 12 vuelan. Entonces, es muy importante para alguien que está comenzando una situación así, es que verdaderamente piense que el efecto de esa unión va a afectar en forma directa a sus hijos. Y entonces su principal preocupación no solamente sería sentirse bien con la persona que va a encontrar, por lo general todo lo nuevo es atractivo. Y después con el tiempo es parecido a lo otro. ¿Estamos hablando con sinceridad o no? Entonces, pero los que están en el medio son los niños, son los hijos. Entonces, como debemos siempre aconsejar que verdaderamente una persona que está por decidir estas cosas, podemos poner los principios, arreglaste, hablaste, buscaste consejo, pediste oración, fueron a hablar juntos, buscaron el consejo pastor, todo, no se logró nada. Como vos decís, no hubo solución. Bueno, ¿y qué hacemos con los niños? ¿Pensaste en ellos? Sí, pero yo estoy enamorada, es hermosa, nada que ver con la loca que tenía, nada que ver con el tarado que tenía, porque siempre vemos el otro aspecto negativo y para justificar nuestra postura. Pero aconsejamos que pensemos en el hilo más delgado, que son los hijos. Entonces, una vez que se habló, se aconsejó, se pensó, se oró, y entonces luego el trabajo es presentar al futuro integrante nuevo de la familia con los hijos. Vuelvo a decir, si son pequeños es más fácil. Si son mayores, lleva todo un proceso antes de que la persona nueva ingrese en el hogar. Porque de momento ingresa y se va a quedar. ¿Y qué va a hacer? Sí, bueno, pero ahora esta noche ya se va a quedar a dormir. O él se va a quedar. ¿Y desde cuándo? O sea, entonces, todo esto es un proceso, sí. Sí, pastor, yo me quedé pensando lo que leímos, lo que decía Pablo, ¿no? Que lo que él quería, bueno, si no se podía, mejor hacer esto. Frente a estas situaciones, ¿no? De las familias ensambladas y todo, hay personas, yo digo, en mi caso, ¿no? Que ahora estoy divorciado, bueno, estoy tratando de ver mi vida. ¿Qué debemos hacer o cómo debería pasar? Estamos viendo todo en situación de que la gente quiera, como dice él, hacer una... Pero hay un principio o algo que nos diga qué debemos hacer, si debemos ensamblar familias o tratar de restaurar las familias viejas. O sea, ¿cuál sería el principio? Porque estamos viendo cómo parchamos, pero ¿cómo sería? ¿Cómo, desde la palabra, cómo deberíamos hacer como cristianos? Vuelvo a decir, le dije al hermano, ultimemos todos los detalles buscando no ensamblar, no emparchar, sino verdaderamente sanar verdaderamente. Yo creo en el poder de cambio del Señor. Yo creo en el poder de cambio. Pastoralmente he visto vidas que hicieron de todo y que luego se perdonaron y volvieron a retomar el camino. Yo lo creo eso. Yo creo en ese principio. Porque yo creo que en vez de hacer pasar a los chicos por todo ese proceso
solo y tratar de reconstruir la familia original. Por el ejemplo a los hijos, por un montón de cosas, porque siempre de alguna forma los vamos a lastimar. Y si nos ponemos nosotros como que quiero hacer algo nuevo, tengo derecho a tener una nueva pareja, una nueva familia, seguimos armando ese montón de cosas mal armadas y que no es lo que el Señor quiere. Me parece a mí, no sé, yo por eso quiero saber, a veces... Claro, eso es lo correcto, pero muchas veces Es- nosotros lo podemos hacer. pero cuando hay hijos de por medio en la... Ya cuando hay hijo de por medio en otro lado, entonces yo lo que decía es, ya está hecho, ¿cómo lo tomaría Dios? Tenemos todavía redención de que Dios nos perdone, porque es cierto, los niños, uno siempre debe velar siempre por los niños, principalmente, porque los errores que hicimos nosotros mismos los provocamos, nosotros mismos, pero incluso ni siquiera cuando son chicos es más susceptible porque tienen muchos problemas psicológicos. Uno dice que pareciera que cuando es chico lo asimila porque no le queda otra, pero tienen muchos problemas psicológicos que uno a lo mejor no se quieren dar cuenta. Sí. Pero el padre que está atento, la madre que está atento, ve que el niño sí, tiene problemas psicológicos mucho más que a lo mejor un niño rebelde de 12. Lo sufren mucho más, porque se revela el niño de 12, pero el niño de Sí. chiquito de 2 o 3 años no, tiene traumas psicológicos. ¿Es verdad? Pero también Sí. también tiene traumas si los padres se van también. matando, se pegan. Eso es Sí, terrible. sí. Preferís Sí. que se separen. Yo, Sí. yo me crecí en un hogar que también mis padres se llevaban re mal, se hacían sola todo, y yo cuando fui grande le dije a mi mamá, ¿por qué no te separaste? ¿Es real? Yo les digo, por ejemplo, una experiencia que tuve en Buenos Aires cuando fui pastor. Había una hermana mayor, ya grande, con los hijos, 2 varones grandes casados, y el marido borracho, y ella trabajaba en 3 casas quintas. Y volvía al día súper cansada, agotada, y él venía, y él estaba borracho, y le daba unas palizas. El pastor que yo tomé su lugar, le había aconsejado que no se separara, que orara, que no se separara. Bueno, yo le dije exactamente lo mismo. Hermana, ore al Señor, pero usted sabe... Bueno, le dije durante varios meses esto y sabiendo de que tenía situaciones muy seguidas de estas golpizas. Para Navidad, una noche, ella vino llorando al templo con el brazo totalmente golpeada, la cara golpeada. Yo fui a la policía con ella y lo denuncié al marido. Y ella se separó hasta... se fue con una familia de la iglesia que la tuvo como 3 meses. El hombre me odiaba, me buscaba para golpearme. Y 6 meses después, él se murió. Obviamente nunca supimos cómo Dios intervino, pero les digo, hermanos, lo que esta mujer sufría. Y yo le aconsejé, sepárese. ¿Puedo añadir un testimonio importante a lo que decía Guillermo? Voy a añadir al tema, como el tema de familia. Creo que los que creemos en el Señor y tenemos al Señor tenemos bien claro los conceptos, y para eso justamente, como decía el pastor recién, está este curso Fe, para que tengamos fundamento y poder ayudar a la gente que tiene problemas. En una ocasión estuve en el sur de Córdoba predicando y me encontré con una situación muy, muy particular, porque venía un hombre que se había divorciado y por supuesto tenían hijos, se juntó con otra mujer, tuvo hijos, y la mujer se juntó con otro hombre y tuvo hijos. Y cuando se encuentran con el Señor, el gran problema de ellos era justamente porque se dieron cuenta que habían hecho, tanto de una parte como de la otra parte, hicieron las cosas mal. El Espíritu Santo llegó de tal manera a darle tal convicción que el Señor intervino en sus vidas, y a pesar del divorcio y demás, ya estaban separados ambos, porque como vos acabas de decir, se creen de que es bueno mientras es nuevo, después pasa el tiempo y se separaron y estaban separados y conocieron al Señor, y que lo que hicieron, se rompieron el divorcio y se volvieron a casar. Y gracias a Dios, pero el Espíritu Santo es el que tiene que tomar protagonismo. No nos olvidemos que nosotros podemos tener todas las buenas intenciones, a vida y por haber, para poder ayudar a la gente, y nos duele
cuando hay niños de por medio inclusive, ¿no? Cuando hay, y especialmente niños más pequeños. Pero el Espíritu Santo tiene que ayudar en esa área y que la gente se deje ayudar por el Espíritu Santo, porque si no, de lo contrario, no van a tener una claridad respecto a la familia, ¿no? Porque la familia, como decía el pastor recién, no debemos perder de vista que está fundamentada entre el papá, la mamá y de ahí los hijos y bueno, y todo va a atentar contra la familia. El diablo trabajó y trabaja desde el principio para romper el ideal de Dios, ¿me explico? Pero si el Espíritu Santo está reinando en el hogar, puede solucionar muchos problemas antes que llegue a la separación, al divorcio, el sufrimiento de los niños, la inocencia y todas esas cosas, ¿no? Así que no perdamos de vista el principio. Además, hoy en día para divorciarse es tan sencillo, el nuevo Código Civil no requiere ninguna fundamentación, no tengo que decir que ni que es infiel, ni que me golpea, nada. Es una decisión, puede ser unipersonal o de ambas partes, y el divorcio en 1 mes o 3 meses sale. Ahora, no es la voluntad de Dios, por supuesto. No es la voluntad ni el propósito de Dios de que el matrimonio se rompa, porque es para toda la vida. Pero Jesús dice, por la dureza del corazón del hombre se permite el divorcio. Cada caso se ve particularmente. Y cuando decía el hermano el tema de las dos familias, o sea, cuando tenemos hijos con la primera esposa y después nos separamos, nos volvemos a juntar y tenemos hijos, van a haber problemas, van a haber trauma de ende, porque no es esa la voluntad de Dios y eso es pecado y siempre el pecado va a traer consecuencias. O sea que nunca va a ser fácil porque ya hay un pasado y las cosas que hemos hecho, las hemos hecho en pecado y las consecuencias lamentablemente las vamos a tener que acarrear y a veces toda la vida. Darle tiempo al Espíritu Santo que obre. Exactamente. Si enseguida ya buscamos otra pareja y vamos viendo lo que nosotros queremos y nunca lo que Dios quiere, es complicado. Entonces, tiempo para que las cosas se arreglen, tiempo para que el Espíritu pueda obrar. Yo creo que es la mejor forma. Podemos estar un tiempo solo, sin una pareja, sin estar todo el tiempo formando familia, porque nos tenemos que diferenciar de la yegua y el caballo. Perdón, pero de alguna forma creo que nos tenemos que diferenciar. Totalmente de acuerdo. Y les digo, mis hermanos, por ejemplo, una herramienta tremendamente vital que yo experimento y que doy gracias a Dios por haberla entendido, que la oración y el ayuno rompen situaciones que nosotros no imaginamos. Yo he conocido, he tratado con muchas personas, pastor, me separé, era esto y era tan difícil. Pero lo que dijo el hermano, no quiero por ahora nada, mi matrimonio ha sido muy difícil. Ore y ayune, y busque al Señor. Y he visto cambios en esa persona, en primer lugar, que él reconoció que él estaba fallando. Porque a veces lo que queremos es que, Señor, yo oro para que ella cambie o para que él cambie. Y el tema de a lo mejor el problema quizás está en mí. Y entonces cuando Dios me cambia a mí, lo otro puede ser diferente completamente. Entonces, pero cuando estamos tratando con familias ensambladas y que van a venir a nuestros grupos, uno de los consejos es que verdaderamente para incorporar ese nuevo integrante a la familia, ya sea el cónyuge o la mujer que va a integrar esa nueva familia, que tendrá como nombre la madrastra o el padrastro, y que va a traer los hermanastros, tendríamos que trabajar bastante. Y la nueva persona que se integra tendrá que saber que integra un espacio totalmente diferente, porque cada familia es un mundo distinto.
una situación, es la familia de un comerciante que tiene horarios y forma de trabajar y come a las 3 de la tarde porque cierra el negocio a la 1:30, llega a la casa y empieza a cocinar. Y otra es la de un profesional que cena, no sé, a las 6 de la tarde porque a la mañana... Y de momento se enamoran, pero son dos mundos diferentes. Imaginémonos que la familia nuestra, que nos conocemos de toda la vida, tenemos problemas en la convivencia, convivir con personas que no conocemos, que vienen con costumbres totalmente diferentes. A veces es un caos. Con costumbres, manera de decir... Sí, mi hermano. Sí, quería contar brevemente el testimonio de mi familia. Yo en mi pasado tuve hijos con otra mujer, no estábamos casados, pero somos pareja, y tengo 2 hijos con diferentes mujeres. Y como dijo la pastora, al estar en pecado y sin conocer al Señor, hoy sufren las consecuencias mis hijos. Pero la misericordia de Dios hoy los ha alcanzado y me permiten poder compartir la palabra, incluirlos de pequeños, y Dios restauró, me dio una familia ensamblada porque cuando conocí a mi esposa, ella tenía una nena, y es como dice, lo suyo con los nietos, y Los nuestros. y ahí el Señor se glorificó, y hoy tengo mi matrimonio, tengo mi familia, y hoy en día viene un hijo en camino. Pero eso es lo que dice el pastor, ¿no? De que todo pecado tiene consecuencias. Yo, en parejas anteriores, tuve mis hijos, hoy sufren ellos porque vienen a mi casa y tienen un hogar cristiano, pero en su casa no, y esas son las consecuencias. Pero yo tengo que velar, orar por ellos y clamar a Dios que los guarde. ¿Sí? Y una de las cosas tremendamente importantes es la comunicación que se pueda volver a restaurar, porque muchos padres que tuvieron hijos la dejaron con, no en el caso del hermano, que quedó con la madre y nunca más se hicieron cargo, y luego restaurar esa comunicación es tan cruel, es tan difícil, pero una vez que tenemos la luz del Señor, buscar la posibilidad de volver a comunicarme con ese hijo, pedirle perdón si ya entiende y volver a restablecer el vínculo es algo glorioso. Si un padre verdaderamente tiene a Cristo y vuelve a buscar ese contacto, suceden cosas que nosotros no llegamos a imaginar lo que el Espíritu Santo puede hacer. Pero es un trabajo de parte del Señor. También pudimos ver realmente que era la voluntad de Dios porque la nena los ama a los chicos, es como si fueran hermanos toda la vida y se han unido tanto que ella los desea. Yo los tengo todos los fines de semana. Ella desea ver a sus hermanos y ella dice hermano. Y ahora viene uno en común, o sea, Dios, su plan, su voluntad es perfecta. Gloria a Dios, que podemos ver casos que pueden llegar a, de alguna manera, a poner aceite sobre las heridas. Y creo que esta es la tarea del Espíritu Santo, ¿no? Y otra de los consejos que deberíamos darle a cada persona que forma una familia ensamblada o reconstituida, es que se cuide delante de los hijos de hablar mal del otro cónyuge, del que dejó, porque por lo general más de una vez hay heridas, hay situaciones de venganza, hay situaciones que quisiera de alguna manera decir, y entonces los que están delante, los hijos, se dañan. O sea, hablar mal del otro, cuidémonos tremendamente de esto y aconsejemos de que ese padre, aunque no esté de acuerdo con lo que está diciendo, aunque la otra pareja haya hecho su vida, delante de los hijos no hable mal, porque ellos siempre van a amar a su madre o siempre van a hablar a su padre. Entonces tengamos muchísimo cuidado en este y aconsejemos de que verdaderamente la persona, si busca al Señor, va a también saber qué palabras usar para no lastimar
al hilo más delgado. El Señor trabajará en el corazón de esas personas. Y hablemos con ellos. Hablemos de que el vocabulario, la expresión, los gestos. ¿Viste a la tarada de tu madre? ¿Dónde anda? O sea, no. Para ese hijo es su madre. Él no decidió que se separaran sus padres. ¿Dónde está el loco de tu padre? ¿Dónde andará? Para ellos es el papá. Ellos no tienen otra opción de elegir otra cosa. Es el padre. Y estas expresiones pueden lastimar a un hijo. La decisión fue de los mayores, no de él. Entonces, sí. Exactamente. Van a tropezar con la misma piedra. Es verdad. Hablamos de buena comunicación, hablamos de la verdad. Nuestra hermana acaba de decir, qué bueno es que a nuestros hijos le podamos decir la verdad. Porque si esto lo transparentamos, ellos van a entender. Pero si esto, además de haber vivido en la familia un seno de violencia, gritos o malos tratos, además, para atraer a la otra persona, le mentimos. Imagínense cómo será la vida de esos hijos. Sí. Bueno, es posible. Si el Señor le llenó el corazón y se puede mantener en esa condición, yo creo que perfectamente. Sí, yo creo que sí. Es decir, su experiencia fue demasiado dura. Sí, obviamente. Y si esa relación con el Señor la hace tremendamente feliz y una mujer que... Sí, convengamos que muchísimos, a veces los malos tratos son, a veces hay violencia física, hay gente muy lastimada físicamente, hay gente que tiene malos tratos con las palabras, hay gente que su autoestima ha sido pero reducida a cero, sos una imbécil, una tarada, no servís para nada, pedazo de infeliz, Esa mujer llega destrozada al Señor. Hay mujeres tremendamente abusadas sexualmente, jamás el marido les consultó, ¿querés hacerlo? ¿Te gustaría nada? Lo tenés que hacer porque yo soy el macho, yo decido, vení, Y entonces, de momentos, si una persona así se libera y siente que Dios le llenó el corazón,
No necesita más nada. Y yo creo que hay hombres también. Porque hay hombres también que han sido reducidos a cero por la misma esposa. Sos un tarado, un vago, vos no servís para nada, pero sos infeliz. ¿Cuándo vas a ser? No sos como tu hermano, no sos como el otro. Y hay hombres que también han sido reducidos. Y de momento conocen al Señor y Dios les llena el corazón. O sea, es posible. Me parece, sí. Yo creo que hay que ver cada caso. Yo considero que hay que ver cada caso. Decirle casate con este, pues podemos generar más fuego. O sea, porque a veces el que la dejó embarazada, un drama. O sea, ojalá oremos para que verdaderamente se responsabilice, tome conciencia, pero en otros casos son yugos tremendamente desiguales. Supóngase, chicos que están en la droga, que le decimos a esta chica, no, te tenés que casar, estás embarazada. No sé, la exponemos a un futuro terrible. Entonces, no, cuidate, tener el bebé, orar al Señor, buscar el consejo del Señor, que tus padres te contengan, congregar, buscar que seas contenida y orar por él. Y si ves un cambio y ves que se convierte y Dios lo transforma, gloria a Dios, le hemos logrado. Pero decirle que se case en esa condición, yo no lo haría. Yo personalmente no lo haría. Es mi postura. O sea, alguien puede pensarlo de otra manera. En estos tiempos se tiende a eso, ¿no? A que se quieren casar como para solucionar el problema y a veces el problema cada vez es peor. Sí, Más sí. porque antes también te casaban, ¿no? Los padres te obligaban, ya que tenías un hijo, te tenías que casar para no quedar mal. Y les digo cuando la palabra dice no os unáis en yugo desigual, bueno, este yugo desigual no es solamente que un creyente con un incrédulo, sino que pueden ser dos creyentes, pero tan diferentes que son un yugo desigual. Supónganse, una chica, un ejemplo, una chica estudiosa, profesional, que está en la universidad, que hace un montón de cosas, se está preparando. Parece un vago, drogadicto, que la vive piola, todo barro, y es también creyente, pero asiste a la iglesia. Viene a la iglesia, dice que cree en el Señor, y entonces se enamoran. Automáticamente son yugo desigual. Yo le diría, no te cases con ese, pensalo. Yo lo he hecho. Y he hablado con algunas chicas y dije, desde el principio, es un yugo desigual. En algunos casos, igual se casaron, hoy están divorciados. Porque estaban en la iglesia. Y uno podía ver, o simplemente, quizás no se droga, pero podía ver que eran vagos, pero literalmente vagos. Y una chica que tenía una laburadoras, estudiosas, dedicada, ya de entrada uno puede ver en el noviazgo que él no pinta, pero ni amarillito siquiera. Sí. Una de las cosas que por lo general hablo cuando ministro en un matrimonio, en un casamiento, que la familia, si partimos de lo que nos estaba hablando el pastor del principio y lo que acotó inclusive recién Lerro, vamos al tipo de familia, Dios lo creó. Entonces es algo sublime, no es cualquier cosa. El matrimonio es el principio de la familia y por lo tanto la familia, para armar una familia no es de improvisados. Yo creo que tenemos que usar la palabra y que no se nos caiga de esta noche, responsabilidad. Creo que cada uno de los que
van a pensar en una familia, primero tienen que ser responsables. Porque ahí se va a solucionar todas estas preguntas que hacen, porque yo no puedo hacer casar a un irresponsable. No porque en sí sea irresponsable porque yo lo diga, sino porque hay muchos factores que pueden mostrar de que falta de responsabilidad. Entonces, usaron el sexo, vienen las consecuencias, hay de distintas partes dolor, frustración, disturbios, conflictos, problemas de todo tipo. Y la iglesia está para contener a las personas, pero de la base que tenemos, que es la familia creada por Dios, el ejemplo bíblico lo tenemos, pero no es para improvisados, ¿eh? Por eso yo creo de que justamente nosotros tenemos que entender, recordemos que para qué estamos sentados acá, es una clase para tener base y poder ministrar a otros. Entonces hay que hacer ver de que vos ya querés tener una familia, bueno, te vas a casa, no, porque yo, bueno, está embarazada, porque... No, hacete responsable más bien. No te apures a casarte. Yo pienso igual que vos, porque he atendido muchos casos que después se casaron y después fue peor el incendio. Es decir, hay que evitar, digamos así, mayores males. Hay que ser responsable de la vida, de la fe de uno y por supuesto la familia. La familia no es cualquier cosa. La familia la creó Dios, la instituyó Dios y nace en el matrimonio. De ahí tenemos que tener la palabra responsabilidad, ser responsable. Porque pueden venir muchas cosas. ¿Qué pasa con aquellas familias que cuando viene un hijo no deseado, vienen los conflictos y se separan? Por ese hijo no deseado o enfermo, porque conozco gente así, enfermo. Entonces, hermanos, si no hay responsabilidad, no hay una asimilación al temor de Dios, es un problema. Por eso quiero que escuchemos con claridad esta palabra, responsable, ser responsable de la vida y todo lo que eso conlleva, ¿no? Gracias, pastor. Y uno de los aspectos que leímos en el Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice la palabra del Señor que Dios le da instrucciones al hombre. No estaba Eva todavía. Le asigna que él le ponga nombres a los animales y además lo pone como Señor de la creación, le da instrucciones. Todavía no le había dado la ayuda idónea. Tenemos que hablar de esto. Sí, pastor, yo me quiero casar, estamos enamorados. ¿Y de qué van a vivir? Y no sé, mi viejo me va a prestar una piecita por ahí. ¿Y vos trabajás? No, pero ya voy a ver qué hago. Dios le dio instrucciones al varón. Tenés que laburar, ganar el pan con el sudor de tu frente para sostener a tu ayuda idónea. Y vos, querida, ¿qué vas a hacer? No sé. ¿Sabés lavar? No, mi vieja lava. ¿Y sabés hacer? No, yo duermo hasta las 11. Querida, ayuda idónea. Sí, pero estamos enamorados. No sé. Es decir, mis hermanos, tenemos que hablar de estas cosas porque solamente el amor, después se cae. Contigo pan y cebolla, no. Es difícil, pero tenemos que hablarlo porque en nuestros días hay cantidad de adolescentes que quedan embarazados y después somos los padres los que tenemos que sostener esta situación porque no lo hablamos, porque no lo transparentamos, porque no lo dijimos, porque tenemos que hablarlo. Y esto surge en una familia que tiene principios y que además lo habla transparentemente. Hijo, tenés que cuidarte. Y tenemos que hablar con nuestros jóvenes de la sexualidad. Y tenemos que hablar de que verdaderamente nuestro varón se cuide y que nuestra hija también se cuide. O sea, hablemos de estas cosas. Hablemos de la sexualidad, porque si no la hablamos nosotros, afuera le llenarán la cabeza. Y después las consecuencias las pagamos nosotros. Mis hermanos, en una familia ensamblada, en una familia reconstituida, también tenemos que las personas que tienen esta situación tienen que de alguna manera cumplir lo pactado. Se determinó
que hay una mantención de los niños que dejó allá aquellos 5 niños, lo tiene que cumplir. Cuando viene a esta iglesia, hermano, dejaste una familia, estás cumpliendo con la... no sé, la dejé con la otra, ya no sé si trabaja, no sé. Vos sos creyente, tenés que pensar en los hijos que dejaste allá. Esto es lo pactado. Si hay una responsabilidad de ese hombre, de esa mujer, con aquellos hijos. Mis hermanos, cumplamos lo pactado. Y otra de las situaciones es, valoremos esto, tengámoslo en cuenta para vivirlo en el seno de esa nueva familia. Porque si de alguna manera no cumplo, genero una incertidumbre. Esta mujer dice, si él no cumple con aquellos, no sé si va a cumplir conmigo. Entonces generamos situaciones que debemos cumplir lo pactado, para que la cosa de alguna manera, ya que vinimos con errores, ya que vinimos con pecados, ya que vinimos con un pasado que es una mochila pesada, no volvamos a repetir la historia. Entonces, Señor, ayúdanos a cumplir este propósito. Y quiero decirles, mis hermanos, que como familia cristiana, como familia que verdaderamente estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, como esposos, como padres, como hijos, verdaderamente dice la palabra del Señor allí en Josué 24:15, Josué 24:15, Josué 24:15, alguien que lo tenga puede leerlo. Que se cuiden en ser responsables. Que se cuiden en ser responsables. No estoy diciendo que se cuiden. No. Que se cuiden en ser responsables. O sea, y les digo más, a veces la idea que tenemos. Quiero aclararlo esto. Yo tuve 2 hijas. Y entonces a veces los padres, nosotros pensamos que nuestras hijas se deben cuidar, no vaya a ser que queden embarazadas nuestras hijas, y si tenemos varones pueden tirar tiros por cualquier lado. Mi hermano, hable con sus muchachos, que el arma que tienen no es para tirar tiros por ahí, es para que sean responsables hasta el día que se casen. Y que traigan hijos responsablemente a este mundo. Pero tengo que hablarlo como padre, hablar con mi hijo adolescente, decir, hijo, Dios te ha dado un arma, pero cuidado. Va a llegar el momento que la vas a usar, pero con tu esposa. Y a nuestras hijas igual. Hablemos esto, nos hará mucho bien. Josué 24:15, ¿qué dice? A ver, sí. Dale. Mis manos parece servir a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay un río del otro lado. ¿Quieren elegir? Pueden hacerlo. Pero dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese serviremos, mi hermano, es un servicio, es un trabajo, es un esfuerzo, es una dedicación. Como padre, en ese serviré significa que mis hijos me tienen que ver orando, me tienen que ver leyendo la palabra, me tienen que ver ministrando como sacerdote. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás en el colegio? ¿Cómo te fue hoy? Vamos a orar, vamos a buscar del Señor. Hija, ¿cómo estás? Decime, ¿qué te pasa? ¿Cómo está tu relación con tu novio? Contame. Soy tu papi. Yo no te voy a juzgar. No, contame a mí. Vamos a orar. Este es un servicio diario, este es un trabajo. Tener hijos así, dejarlos ir, que crezcan como las parras, no, es una tarea, es una dedicación. Mis hermanos, el servir al Señor es generar un altar diario en mi hogar. A veces hay algunos hogares de ciertos cristianos que la única administración de la palabra es el domingo en un culto, pero durante los 6, 7 días
en casa no se habla de la palabra de Dios, no se ora, no se canta, no se alaba. Servir a Dios es tener un altar permanentemente en nuestro hogar donde el fuego del Espíritu está ardiendo. Debo ministrar en mi matrimonio, debo tener con mi esposa una relación de oración diaria por nuestros hijos. Debo tener no solamente una relación íntima, sexual y de afecto, sino también espiritual. Cada día nos reunimos y oramos por nuestros hijos, nos tomamos de la mano, clamamos. Nuestros hijos deben saber que ministramos como sacerdotes en nuestro hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi hermano, acostumbrémonos a tener un altar diario. Acostumbre que en su hogar usted puede decir, bueno, hijo, vamos a reunirnos a la noche, lo hagamos una vez por semana, lo hagamos todas las noches. Usted determina cómo es su ritmo, cómo es su trabajo, cómo son sus actividades. Cada casa es un mundo. Y entonces digamos, bueno, nos reunimos y bueno, hoy lee una palabra Jorge, hoy mami hace una oración. Vamos a ver, tenemos un culto en casa. Mis hermanos, ese culto, ese servicio al Señor se notará en la iglesia donde usted viene. Más de una vez hay hogares que están peleados, enemistados en la casa y son creyentes y luego vienen a la iglesia y hay que estar horas en el culto alabando a Dios para que la presencia del Señor venga, porque esas familias no han mantenido el fuego permanente en su hogar. Si hay un hogar que tiene el fuego prendido, cuando viene con la llama, llega a la iglesia y ese fuego invade más fuego. Su hogar y el mío deben tener un fuego permanentemente prendido. La palabra del Señor habla de que los sacerdotes en el Antiguo Testamento sacaban la ceniza cada día del altar para avivar el fuego. Y esto es lo que cada familia debería tener. Y así nos pondríamos, sacaríamos cualquier situación de influencia que nos invade diariamente. Cuide su hogar. Cuide su matrimonio. Y quiero dejarles como ejercicio para que cada familia lo pueda hacer, algo que experimentamos en una crisis familiar. Nosotros cuando estuvimos en Buenos Aires nos pasó que cuando ya nuestras dos hijas no estuvieron en casa y Ana no se había acostumbrado a vivir en Buenos Aires, empezamos a tener la salud de Ana en una situación muy difícil. Y entonces empezó a tener una depresión, empezó a tener fobia a la gente, una situación muy difícil. Y entonces vimos a un médico clínico, este médico nos dijo, va a hacer falta un control de tiroides, de las glándulas tiroides, y luego dijo, hace falta un psicólogo. Y cuando nos dijo esto, nos asustamos. Y vimos a un psicólogo cristiano y entonces este psicólogo nos tuvimos una charla con él y nos dijo, fuimos juntos con Ana y me dijo, dígame Antonio, ¿cómo es su relación en su familia? Y yo le dije, bueno, yo soy pastor. No, perdón. ¿Cómo es su vínculo familiar? Y digo, mire, bien, a la noche cuando mis hijas vienen de la facultad, cenamos los cuatro. No me está respondiendo. Le voy a preguntar de nuevo, ¿cómo se comunica usted con cada uno de sus integrantes de su familia? Bueno, ¿le dedica tiempo a su hija mayor? ¿Le dedica tiempo a su esposa? ¿Le dedica tiempo a su hija menor? Y yo le dije, la verdad que no, yo soy pastor, no tengo todo el tiempo. Me dijo, haga la prueba. Reúnanse los cuatro una mañana en algún lugar solos, que no sea el hogar, y pregúntense qué le gusta uno del otro o qué no le gusta uno del otro. Y me pareció un deber dificilísimo. Y saben que busqué una mañana allí en uno de los shopping, de esos que estaban, de esas estaciones de servicio que son nuevas, eran nuevas cuando éramos una de las grandes potencias de la Tierra, que habían comenzado a hacer todas estaciones nuevas. Así que fuimos a un shopping
a una estación de servicio que en la semana estaban llenos de las empresarios de las fábricas, pero ese domingo no había nadie, así que fuimos los 4, pedimos un desayuno para los 4 y le dije, las invité para que nos dijéramos qué nos gusta y qué no nos gusta uno del otro. Y se produjo un silencio que podíamos cortar el ambiente con la media luna. Y dice mi hija mayor, papi, yo quiero decirte algo que no me gustó de vos. Yo no podía creer, yo pastor, mi hija mayor que vea. Y Ruth, ¿qué no te gustó? Dice, mira papi, cuando estaba en el instituto bíblico, vos sabés que nosotros tenemos como deber, el pastor, nuestro pastor, que vos sos mi pastor, nos asignamos una tarea para predicar. Sí, yo sé. ¿Y a vos te gusta? Sí, papi, a mí me gusta. Pero cuando empecé la facultad, vos me asignaste que predicara, pero vos no me preguntaste si no me coincidía el día con algún parcial de la universidad. Yo decía, ¿cómo puede ser tan torpe? Cenábamos juntos, ¿no? ¿Qué me costaba preguntarle, podés hacerlo tal día? Y dice, y papi, ¿y a vos qué no te gusta de mí? Le dije, Ruth, que cuando vos viajás a algún lugar, vos cuando vas no llamás diciendo que llegaste bien. Y dice, papi, si no te llamé es porque llegué bien. Saben que después que nos hablamos, nos dijimos lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba. Veníamos un viaje a Córdoba con Ana en el colectivo y Ruth daba clase en un instituto bíblico a la noche y a la 1 de la mañana suena nuestro celular y dice, papi, quiero que sepas que estoy volviendo a casa. Todo bien. Es decir, díganse las cosas que les gustan y lo que no les gustan. Van a comprobar que hay cosas que se pueden remediar como familia. Usted y yo tenemos algunos medicamentos en casa. Úselo, abre el corazón. Si tiene que llorar con su esposo diciéndole lo que le gusta y lo que no le gusta. Ahora, por lo general, siempre descubrimos más los defectos del otro. Dígale también las virtudes. Dígale a su esposo, no sé qué haría si no te tendría, mi amor. Dígale a su esposa, no sé qué haría si no te tendría. Díganlo ahora, porque hoy tienen una familia al alcance de su mano. Nos ponemos de pie.